Quizás hay una disculpa que todavía estás esperando, de alguien que te lastimó, de alguien que te mintió, que te traicionó, que te abandonó, o que simplemente se fue después de hacerte daño, como si nada hubiera pasado. Y quizás, aunque haya pasado mucho tiempo, todavía imaginas ese momento, el día en que esa persona vuelva, te mire a los ojos, reconozca lo que hizo, y finalmente te diga, perdón, sé que te lastimé. Porque en el fondo, sentís que necesitas escuchar esas palabras para poder cerrar la historia. Pero quiero decirte algo que quizás sea difícil de aceptar. Esa disculpa puede no llegar nunca. Y si tu sanación depende de que llegue, sin darte cuenta, todavía le estás entregando a esa persona una parte enorme de tu vida. Pénsalo. Alguien te lastimó en el pasado, pero todavía tiene el poder de decidir cuándo vas a poder estar en paz. Porque estás esperando algo de esa persona para poder avanzar. Una explicación, un reconocimiento, una conversación pendiente, un me equivoqué, un ahora entiendo lo que te hice. Y es completamente humano quererlo. Cuando alguien nos lastima, no solamente sentimos dolor, también sentimos injusticia. Queremos que el otro comprenda, queremos que reconozca, queremos saber que aquello que vivimos no pasó desapercibido. Porque a veces lo que más duele no es solamente lo que nos hicieron, es ver que la otra persona continúa con su vida mientras nosotros seguimos intentando reconstruirnos. Y entonces aparece una pregunta. ¿Cómo puede estar tan tranquilo después de todo lo que hizo? Pero hay algo importante que necesitas comprender. Que alguien reconozca tu dolor puede ayudarte, pero no puede ser una condición para que vos puedas sanar. Porque quizás esa persona nunca tenga la madurez para reconocer lo que hizo. Quizás se justifique. Quizás recuerde la historia de una manera completamente diferente. Quizás crea que no hizo nada malo. O quizás sí lo sepa, pero nunca tenga el valor de enfrentarlo. ¿Y entonces qué? ¿Vas a quedarte esperando? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dispuesto a entregar esperando unas palabras que quizás nunca lleguen? Hay personas que pasan años teniendo conversaciones imaginarias, pensando qué dirían si algún día esa persona regresara, ensayando respuestas, imaginando explicaciones, esperando ese encuentro en el que finalmente todo tenga sentido. Pero mientras esa conversación ocurre una y otra vez dentro de tu cabeza, la vida sigue pasando afuera. Y acá aparece una diferencia que puede cambiar completamente tu manera de mirar lo que pasó. Cerrar una historia no siempre significa obtener todas las respuestas. A veces, cerrar una historia significa aceptar que hay preguntas que nunca van a ser respondidas. Aceptar que quizás nunca vas a entender completamente por qué alguien actuó de determinada manera. Aceptar que la explicación que necesitabas no llegó. Y aún así, decidir continuar. Eso también es sanar. Sanar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. No significa justificar a quien te lastimó. No significa olvidar. Y tampoco significa que tengas que perdonar inmediatamente algo que todavía estás procesando. Sanar significa que aquello que pasó deja de dirigir tu presente. Que podés recordar sin volver a vivirlo. Que podés hablar de esa historia sin sentir que todavía estás atrapado dentro de ella. Que esa persona deja de ocupar todos los días un espacio en tu cabeza que ya no le corresponde. Y para llegar hasta ahí, hay algo que quizás necesites hacer. Darte vos mismo la validación que estás esperando del otro. Sí, te lastimó. Sí, quizás fue injusto. Sí, quizás merecías una explicación que nunca recibiste. Sí, quizás hiciste todo lo que pudiste y aún así las cosas terminaron mal. No necesitas que esa persona vuelva para confirmar lo que vos viviste. Tu dolor fue real, aunque nunca lo reconozca. Lo que sentiste fue real, aunque esa persona lo minimice. Y aquello que tuviste que atravesar tiene valor, aunque nadie venga a pedirte perdón por haberlo provocado. A veces esperamos una disculpa porque creemos que esas palabras van a devolvernos algo. Nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra tranquilidad.
Pero ninguna persona puede devolverte algo que nunca dejó de pertenecerte. Tu valor no desapareció porque alguien no supo cuidarlo. Tu dignidad no desapareció porque alguien te trató mal. Y tu capacidad de volver a empezar tampoco desapareció porque alguien haya roto algo dentro de vos. Todavía está ahí. Quizás ahora solamente tengas que recuperarla. Y hay otra cosa que puede ayudarte. Deja de preguntarte constantemente, ¿por qué me hizo esto? Y empezá a preguntarte, ¿qué necesito yo ahora para seguir adelante? Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente el lugar desde donde estás mirando la situación. La primera pregunta te mantiene mirando hacia esa persona. La segunda te obliga a volver hacia vos. Quizás necesites distancia. Quizás necesites dejar de revisar sus redes sociales. Quizás necesites dejar de preguntar por su vida. Quizás necesites escribir todo aquello que nunca pudiste decir y después guardar esa carta. Quizás necesites hablar con alguien. O quizás simplemente necesites tiempo. Pero que ese tiempo sea para reconstruirte, no para seguir esperando. Porque esperar una disculpa también puede convertirse en una forma silenciosa de seguir conectado con alguien. Y vos no necesitas seguir conectado al dolor para demostrar que lo que ocurrió fue importante. Poder reconocerlo, aprender, recordar y aún así soltar. Incluso puede suceder algo curioso. Quizás algún día esa disculpa finalmente llegue. Quizás dentro de meses o años recibas ese mensaje que durante tanto tiempo esperaste. Y para entonces, tal vez ya no lo necesites. No porque hayas olvidado, sino porque aprendiste a darte vos mismo el cierre que estabas esperando recibir de otra persona. Y ese día vas a entender algo. La disculpa podía ayudarte, pero nunca fue la llave de tu libertad. La llave siempre estuvo en tus manos. Así que si hoy seguís esperando que alguien reconozca cuánto te lastimó, recordá esto. No necesitas que alguien se arrepienta para empezar a reconstruirte. No necesitas una explicación perfecta para continuar. No necesitas que alguien vuelva para cerrar una puerta. Y no necesitas escuchar «perdón» para decidir que ya sufriste suficiente. Quizás nunca llegue la disculpa que merecías, pero todavía podés darte algo mucho más importante. La oportunidad de seguir adelante, de recuperar tu paz, de volver a confiar, de volver a construir, de volver a vos. Porque sanar no siempre empieza cuando alguien finalmente te pide perdón. A veces, sanar empieza el día en que dejas de esperar que lo haga.